Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente y por supuesto darles la bienvenida a este espacio informativo del Tribunal Digital Familiar. Los invito para que se queden con nosotros y estén bien informados. Iniciamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza el ciclo de conferencias Reformas de Derechos Humanos en la voz de juezas y jueces del mundo, con el objetivo de compartir experiencias, opiniones y criterios jurisdiccionales que en los últimos años han emitido los tribunales participantes sobre el desarrollo de los derechos humanos en el mundo. A través de la Dirección General de las Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realizó la segunda conferencia con el tema La experiencia de Sudáfrica a la luz de la Constitución de 1996, impartida por la jueza en retiro de la Corte Constitucional de Sudáfrica, Kate O'Regan. La jueza en retiro habló sobre el trabajo constitucional de ese país para superar el apartheid y establecer un sistema democrático. Así, señaló que el ejemplo de la democracia constitucional de Sudáfrica muestra que un texto cuidadosamente redactado puede ayudar al establecimiento de una democracia sólida. Agregó que también hay que construir una cultura política de compromiso, rendición de cuentas y receptividad. Y esa no es una tarea fácil en democracias establecidas, ni lo es en una nueva democracia. Dijo que entre las prioridades de la Constitución sudafricana está que el gobierno debe promover los valores de dignidad humana, igualdad, libertad, así como la receptividad democrática, rendición de cuentas y apertura, enfatizando textualmente: creo que los cortes han tratado de preservar un terreno legítimo de la política sin abdicar a su deber de garantizar que se respeten los derechos y las normas constitucionales, pero obviamente es una línea muy difícil de trazar y una que a menudo se cuestiona. La moderadora cerró la conferencia con una ronda de preguntas realizada por el público que participó virtualmente. Este ciclo se llevará a cabo a través de 6 sesiones en vivo entre los meses de abril y agosto, en el cual las juezas y jueces, magistrados de tribunales constitucionales de Portugal, Sudáfrica, Costa Rica, Alemania, India y Canadá impartirán conferencias magistrales sobre las reformas en derechos humanos de sus países e intercambiarán experiencias sobre la materia. El interés superior de la infancia fue la puerta de entrada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes. A través de la Dirección General de Derechos Humanos, se realizó una mesa de diálogo en la que se analizaron los criterios que ha emitido el máximo tribunal para delinear las actuaciones de las y los juzgadores en todo el país, al momento de resolver casos relacionados con niñas, niños y adolescentes. En este evento realizado en línea a través del sistema de videoconferencia, la doctora Ana María Ibarra Holguín, directora general del Centro de Estudios Constitucionales, resaltó que el interés superior de la infancia fue la puerta de entrada de los casos relacionados con niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues antes los asuntos familiares se desechaban por no tener una cuestión de importancia y trascendencia. Se abre el panorama de posibilidades, primero para que se admitan en el interior de la Corte estos asuntos y segundo, para que a partir de este interés superior puedan ser analizados y consideradas muchas normas inconstitucionales que estaban arraigadas en los códigos civiles de las entidades federativas. En esta mesa de diálogo, que forma parte del proyecto editorial La Reforma Constitucional en Derechos Humanos, una década transformadora, Ibarra Holguín mencionó como ejes de revisión de este tipo de asuntos en un alto tribunal el de la autonomía, que significa entender que la infancia es sujeta de derechos y con una voz propia en cada uno de sus procesos, y el de las responsabilidades parental, que deja de lado la patria potestad como un poder de los derechos de los padres sobre los hijos, a cambio de una figura de respeto y protección hacia ellos. En tanto, Ricardo Alberto Ortega Soriano, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, al participar en la mesa de diálogos Niñas, Niños y Adolescentes, resaltó que históricamente la infancia ha sido excluida y marginada del acceso a la justicia, al entrar en espacios que han sido pensados para los adultos. Los estados tienen que realizar adecuaciones procesales para que este sector acceda a la justicia, enfatizó. En su oportunidad, Mariana Gil, abogada de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, aseguró que en muchas ocasiones son los propios juzgadores quienes revictimizan a las niñas, niños y adolescentes, y es necesario el acompañamiento especializado para evitar que sean intimidados antes, durante y después del proceso. Por último, los panelistas invitados coincidieron que cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes se debe colocar en el centro de las decisiones y observarlos como sujetos de derechos y no solo como sujetos de protección. A 2 años de ocurridos los hechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó revisar las sentencias dictadas en contra de 22 funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, imputados por homicidio y lesiones dolosas en el caso del incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 menores de edad y otros 38 resultaron lesionados.
El fallo implica para algunos de los acusados la disminución de sus penas, pero para otros significará ser vinculados a un proceso, aun cuando ya habían sido absueltos en primera instancia. En el primer caso están el secretario de Consejo de Administración de la guardería, Antonio Salido Suárez, y quien fuera director de bomberos de Hermosillo, Martín Lugo Portillo. Ambos fueron sentenciados a 28 años de prisión, pero sus penas serán disminuidas debido a que se consideró que no se hizo la correcta aplicación del artículo 64 del Código Penal Federal al momento de fijar las sentencias. Esta norma fija los criterios para el concurso ideal de sanciones y señala que cuando por un mismo hecho se involucran varios ilícitos, se aplicará la pena que corresponda al delito con mayor penalidad, sumando a este las sentencias adicionales, sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes. En estos casos, los juzgadores de primera instancia resolvieron multiplicar las sentencias de mayor penalidad por el número de víctimas, lo cual violó los derechos de los sentenciados, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro de los amparos resueltos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue promovido por los padres de las víctimas en demanda de que se vinculara a proceso a 3 supervisoras de las guarderías subrogadas del IMSS, quienes tendrán que ser procesadas por homicidio y lesiones culposas. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que los casos deberán regresar al tribunal colegiado para que se dicten las penas específicas para cada imputado, ninguna de las cuales será menor a 4 años, lo que significa que todos tendrán que cumplir por lo menos ese tiempo en la cárcel. Vamos a hacer una breve pausa, pero los invito para que continúen con nosotros porque tenemos mucha más información al regreso. Hola, soy tu amiga Norma Reyes y soy educadora de familias a través de la disciplina positiva. En este breve espacio de Escuela para Padres platicaré contigo el día de hoy sobre el uso de tabletas en los niños. Es muy preocupante el uso excesivo de estos dispositivos, como tabletas, celulares, videojuegos, en los menores desde muy temprana edad, y que muchas veces el uso de estos equipos no son supervisados por ningún adulto. Y no es que las tabletas sean del todo malas, pues hay muchas aplicaciones o juegos que pueden ser de gran utilidad para nuestros hijos. Sin embargo, algo que se ha detectado es que los padres han recurrido a estos aparatos como un método para tranquilizar al menor mientras hace un berrinche o simplemente para tenerlo ocupado mientras los adultos realizan otras actividades. Se ha demostrado que el uso excesivo de las tabletas genera retrasos en el desarrollo cognitivo, en el lenguaje, la socialización, el desarrollo de la creatividad. Dentro de las recomendaciones de los expertos, nos dicen que los menores de 18 meses no deben utilizar las tablets, a menos que sea con fines para comunicarse con sus progenitores a través de una videollamada. De lo contrario, está prohibido. De los 18 a los 24 meses, únicamente podrán utilizarlo con fines educativos, para que aprendan colores, los animales, algún cuento, pero con un tiempo muy limitado y aproximadamente 20 minutos al día. De los 2 a los 5 años pueden utilizarlo por 1 hora máximo al día. Recuerda, siempre el uso de estos aparatos debe ser supervisado. Toma en cuenta que lo más importante para los niños siempre será desarrollar primero la socialización, la creatividad, incluso el aburrimiento puede ser de gran utilidad para ellos, para que intenten crear juegos o buscar alguna actividad física. No olvides poner tus comentarios y nos vemos en la siguiente cápsula. La segunda sala especializada en materia familiar y materia familiar oral presenta sus cortes informativos con el objetivo de dar a conocer los temas más relevantes relacionados con los procesos de impartición de justicia en el estado de Quintana Roo, acercándonos a los justiciables de una manera empática, moderna y accesible. No te los pierdas a través de todas nuestras plataformas. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El 90% de los expedientes que se radican en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo son relacionados con materia familiar, afirmó Mario Alberto Aguilar La Guardia, magistrado de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
El jurista destacó que es de ahí la importancia de los esfuerzos que actualmente se realizan para socializar los temas relacionados con esta materia, no solamente para la atención de casos, sino para la creación de una cultura jurídica encaminada a la prevención. Explicó que la segunda sala atiende los casos que corresponden al Distrito Judicial del Sur del Estado, que abarca los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Entre los casos que atiende están los divorcios, pensiones alimenticias, custodias y actos sucesorios, es decir, herencias. Las custodias ocupan el 70% del total de expedientes que se atienden en materia familiar, aunque el tema de alimentos es otro rubro demandante ante los juzgados familiares. El trabajo de la segunda sala es precisamente revisar el trabajo de los jueces de primera instancia, en específico en donde no hay conformidad de alguna de las partes, que en promedio es el 30% del total de casos. El magistrado resaltó que del total de expedientes que se radican al Poder Judicial, los casos en materia familiar ocupan el 90% por encima de la materia penal, civil o mercantil, que en la emergencia sanitaria se esperaría que fueran de los temas más álgidos. Los casos familiares se atienden por dos vías, por el sistema tradicional o a partir de la oralidad, de cuyos procesos se dictan sentencia en aproximadamente 6 días. Aguilar La Guardia destacó que la pandemia por COVID-19 no frenó el trabajo de la segunda sala en materia familiar y materia familiar oral, gracias a que se implementó un esquema de digitalización de los procesos para garantizar a los justiciables sus audiencias sin tener que presentarse físicamente. Este sistema también ha llevado a garantizar los protocolos de perspectiva de la niñez en el marco de la emergencia sanitaria, pues en los casos donde hay niños de por medio, se garantiza su seguridad al poder participar en las audiencias desde su hogar, es decir, en un entorno seguro. La forma de llevar estos actos jurídicos también son parte de los protocolos de prevención que se han implementado en el Poder Judicial para evitar contagios por COVID-19. El trabajo hasta ahora realizado ha permitido una mayor socialización de los procesos y el acercamiento con la gente. En el caso del Distrito Judicial del Norte, que comprende los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, los casos en materia familiar se triplican con respecto al sur. La 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo clausuró los trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones de su segundo año de ejercicio constitucional, en el que se dieron lectura y turnaron un total de 84 iniciativas para su análisis en comisiones. Se aprobaron 40 dictámenes y se atendieron 63 acuerdos. Al rendir su informe como presidente de la mesa directiva, el diputado Eduardo Martínez Arcila agregó que en este lapso se recibieron y aprobaron 4 minutas proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Además, se designó al titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo y se realizó el nombramiento de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Se aprobó el dictamen con minuta de decreto porque se reforman la fracción 2 del artículo 96, el inciso B de la fracción 2 y el inciso B de la fracción 5, ambos del artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y por el que se reforma la fracción 2 del artículo 247 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. Con estas modificaciones se armonizan disposiciones locales para incrementar las obligaciones en materia de transparencia del Poder Judicial, del Tribunal Electoral de Quintana Roo y del Tribunal de Justicia Administrativa, para que garanticen el libre acceso a información plural y oportuna, difundiendo las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Además, el Congreso del Estado aprobó un acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar respetuosamente al capitán médico farmacéutico Roberto Martínez Ramírez, coordinador estatal del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en el estado de Quintana Roo, para que realice las gestiones ante quien corresponda y se destine vacunas contra el COVID-19 para los policías de seguridad pública, custodios y o personal de guarda de los centros penitenciarios de Quintana Roo y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado de Quintana Roo. De igual forma, se emitió un exhorto al presidente municipal de Otompe Blanco, así como al titular de la Contraloría Municipal de Otompe Blanco,
para que den cabal cumplimiento a las obligaciones que se les confiere en el decreto de creación del Jardín Zoológico Payo Obispo. Por otra parte, el Pleno Legislativo aprobó el acuerdo por el que la Junta de Gobierno y Coordinación Política propone la integración de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año. La Comisión Permanente se integrará de la siguiente manera: diputado Hernán Villatoro Barrios como presidente, diputada Kira Isis San como primer secretario, diputado Julio Efrem Montenegro como segundo secretario, y como integrantes las diputadas Judith Rodríguez Villanueva, Linda Cobos Castro, Yamira Rosado Ibarra y el diputado Carlos Hernández Blanco. En más información, de forma paulatina, este año han comenzado a retomarse las visitas supervisadas entre padres e hijos en el Centro de Convivencia Familiar del Tribunal Superior de esta ciudad. Luego de que estas fueran interrumpidas por causa del COVID-19, Mario Alberto Aguilar Laguardia, magistrado del Tribunal Familiar, comentó que derivado de una sentencia se tuvo que buscar la manera de que los padres de familia pudieran convivir con sus hijos, razón por la que se optó por videoconferencias. La tecnología fue un gran aliado en estos momentos. Como jueces y magistrados debemos procurar que los menores vean a sus padres y contar con la garantía de que los juzgadores harán todo lo posible para que tengan un desarrollo sano, declaró el magistrado. En los últimos meses, observando protocolos, ya se tiene un sistema mixto de convivencias virtuales y presenciales en el SECOFAM. El magistrado reveló que el 90% de los casos que atiende el Instituto de la Defensoría Pública en Quintana Roo son de índole familiar, es decir, divorcios, custodia de menores, pensión alimenticia y reconocimiento de paternidad. Tenemos radicados 50,000 asuntos, el 25% son apelantes, cifra que ha ido en incremento, comentó el magistrado. Hasta aquí la información y les recuerdo que tenemos más contenido para todos ustedes a través de las redes sociales de la Segunda Sala Familiar. Mi nombre es Geneva González, muchísimas gracias y hasta la próxima.